Rusia es el país más extenso del mundo. Por décadas ha sufrido grandes transformaciones. Luego de la caída de la Unión Soviética, el poderío ruso se enfrentó a un nuevo reto: resurgir de las cenizas de la Unión, y para ello un hombre se preparaba bajo las cenizas. Con la caída del muro de Berlín, se dieron situaciones inevitables que golpearon fuertemente el régimen soviético. Esto supuso la unificación de Alemania y, por ende, el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa del Este, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y otros de la zona oriental, lo que trajo consigo el fin del control de Moscú del antiguo bloque oriental. Como consecuencia de ello, antiguos aliados del Pacto de Varsovia pasaron a ser miembros de la OTAN. Todo esto constituyó la inevitable caída del Imperio Soviético. A principios de los 90 había incertidumbre respecto a la expansión de la OTAN, a la identidad soviética, y además de ello, el dinero pronto desapareció en medio del caos como consecuencia de la corrupción. Todo eso sucedió paralelamente a una transición política caótica. El retiro de Gorbachov de la presidencia el 25 de diciembre de 1991 y la llegada de Boris Yeltsin al poder cambió drásticamente la dirección política e ideológica, debido a que la política de Yeltsin se caracterizó por una tendencia autoritaria y rupturista al trabajo previo de Gorbachov. Ante la incertidumbre económica e inestabilidad política, el Parlamento ruso otorgó a Yeltsin poderes excepcionales. Sin embargo, las relaciones entre ambos se caracterizaron por enfrentamientos constantes. El conflicto más importante entre ambos se dio a finales de 1992 y estaba relacionado con quién tenía la potestad de elegir al primer ministro. Tras un proceso de tira y afloja, terminó con Yeltsin bombardeando el Parlamento. Finalmente, se creó la Constitución de 1993, en la cual se reforzaba el poder del presidente, ya que le entregaba a éste el control absoluto de la política interior y la exterior, y además de ello, el presidente nombraría al primer ministro y a los 137 ministros, es decir, el papel del Parlamento quedó muy menguado. La situación rusa iba lejos de mejorar y se tornó muy delicada con la eclosión de nacionalismos, conflictos interétnicos y el aparecimiento de conflictos periféricos tan violentos como lo fue la guerra de Chechenia. En esta guerra en específico, Yeltsin, a partir de noviembre de 1994, decretó una movilización general contra los rebeldes, la cual pronto se convirtió en una pesadilla, puesto que los chechenos constituyeron un verdadero ejército y mantuvieron en jaque al ejército ruso. De hecho, para 1996 se logró un alto al fuego entre las dos partes, con la condición de congelar la proclamación de independencia hasta 2001. Durante ese periodo, el ejército ruso tenía que retirarse y en el mismo año se celebraría un referéndum sobre la independencia. La guerra estalló de nuevo en 1999, cuando rebeldes chechenos atacaron la República Rusa de Dagestán, y después de atentados terroristas en Moscú que fueron atribuidos a los chechenos. Esto, sin embargo, sucedió ya en tiempos de Vladimir Putin, quien realizó una serie de campañas con las cuales el ejército ruso obtuvo éxitos militares rotundos. En el ámbito económico posterior a la disolución de la URSS, se acentuó un hundimiento sin precedentes en la producción de Rusia y de los países recién independizados. Para paliar tal situación, Rusia, con Yeltsin en el poder, impulsó la creación de una nueva institución que fuera capaz de generar estabilidad y de resolver los problemas económicos de los países recién independizados. Como consecuencia de ello, surgió la Comunidad de Estados Independientes el 20 de diciembre de 1991. Sin embargo, el proceso de reintegración política económica en un espacio común ha resultado ser muy lento y problemático. Tras una década caracterizada por crisis de toda índole, el presidente Yeltsin, con problemas de salud, entregó su puesto a Vladimir Putin el 31 de diciembre de 1999.
Este se hizo con el poder de un país que tenía una economía muy enferma, traumatizado a consecuencia del colapso de la URSS y con un alto nivel de preocupación por la inseguridad. Ese nuevo presidente ruso nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado. Es hijo de María Shemolova y Vladimir, un veterano de guerra. En 1975 se graduó en Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y para el mismo año entró al servicio de inteligencia soviético. En 1985 es trasladado a la República Democrática Alemana, donde trabajó en los órganos de seguridad del país, por lo cual se convirtió en teniente coronel. En 1990, de regreso a Leningrado, se convirtió en mano derecha del alcalde de Leningrado, el cual le nombró como vicealcalde en 1994. Para 1996, Putin fue trasladado a Moscú y llegó a trabajar para el presidente Boris Yeltsin, en donde rápidamente pasó de ocupar el puesto de director de uno de los servicios federales de inteligencia a vicejefe de gobierno y luego a primer ministro. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció y Putin asumió la presidencia interina. El 26 de marzo de 2000, Vladimir Putin ganó las contiendas electorales debido en gran parte a su imagen fuerte respaldada con la mano dura desplegada en Chechenia. En cuanto a su personalidad, Vladimir Putin se caracteriza por ser un político estratega, social y económico tildado de implementar el autoritarismo en Rusia, por tener él y solo él el control hasta de los medios de comunicación, y esto debido a que su deseo se basa en robustecer a Rusia con el sentimiento nacionalista, para determinar el poder y la influencia que este Estado pueda tener en el plano internacional. Su carácter se torna inflexible, impenetrable y con gesticulaciones poco demostrativas y de su palabra cumplir. Podemos dividir el perfil de Vladimir Putin en 4 grandes rasgos. El primero, psicológico. Es una persona fría, de pocas palabras, con un amplio sentido común, en el que mezcla la moral ligado a la religión ortodoxa y aspectos militares, así como también el nacionalismo, para concretar en él la figura de la mejor opción que puede tener Rusia y el mundo, de un líder capaz y eficiente. Es muy poco afectivo en público, así como dentro de su seno familiar, lo que le ha costado la separación con su esposa e hijas. Número 2. Físicos. Muestra gestos muy particulares de un líder autoritario, y dentro de ellos indica con su dedo índice sus palabras dentro de las negociaciones o en sus discursos públicos, lo que atrae la atención de todos los que le rodean, captando sus palabras como órdenes o advertencias. Durante las apariciones públicas, como conferencias o fotografías, siempre muestra su dorso y su mentón hacia arriba, lo que indica su amplia imagen de sí mismo para convencer de su fortaleza y firmeza en sus palabras y decisiones. Mantiene su mano derecha con un puño, o en su defecto ambas manos con puños, para manifestar su fuerza de voluntad, autocontrol, hermetismo, así como una imagen defensiva ante cualquier situación o ataque físico o moral, así como psicológico dentro de la comunicación, para inspirar atención y respeto. Número 3. Sociales. Enfocado en el nacionalismo, sus estrategias y actos han logrado que la población se identifique de una forma singular con su personalidad, tanto que realizan culto a su personalidad, como el dios ruso que ha llegado a salvar su economía, la sociedad y dar una imagen internacional diferente de Rusia ante el mundo. Esto a raíz del control que tiene de los medios de comunicación y la información difundida bajo un estricto formulario de cumplimiento al interior del país y en el exterior. Número 4. Habilidades. Putin ha demostrado su fortaleza en cuanto a su personalidad en distintos momentos a través de acciones de impacto que deja impresionados a sus seguidores cada vez más, sometiéndose él mismo a viajes de exploración, mostrando sus habilidades en aviación en épocas de emergencia como incendios o bombardeos, además de ser experto en técnicas de defensa personal. Demuestra su talento en piano, canto, pesca y oratoria, así como también en pintura. Siendo el centro de los medios de comunicación, Putin con su imagen firme ha creado la percepción de ser el único líder correcto en el mundo, tras decretar medidas drásticas contra la corrupción descubierta. Aún así se figura a nivel internacional
su personalidad como un dictador inconsciente, así como falta de empatía, lo mismo que él ha desmentido a través de medios internacionales, categorizándolo como una calumnia. Y su Estado lo considera omnipresente por tener un estricto control de todo lo que tenga al alcance la ciudadanía y la estrecha relación con los informantes internacionales. Vladimir Putin desde el primer momento dejó claro que gobernaría con mano de hierro. Por ello, es menester resaltar cuáles fueron las estrategias que este magnate líder implementó para hacer relucir a Rusia en el plano internacional. La primera estrategia fue el fortalecimiento interno de Rusia, basado en dos elementos, los cuales son el potencializar su economía a través de la exportación de recursos energéticos estratégicos hacia el mercado internacional, la disminución de la pobreza y el aumento del salario mínimo que desde los años 2000 se visualizó en constante crecimiento. El segundo elemento de notar es el fortalecimiento del nacionalismo ruso, bajo el lema «Tu Rusia es mi Rusia». Este lema ha logrado forjar una sólida identidad rusa entre los ciudadanos para que se sientan orgullosos de lo que son, como una gran familia que se protege y tiene claros los objetivos que esperan alcanzar a mediano y largo plazo. Otra estrategia muy importante implementada por el líder ruso es la demostración de su poderío militar. Cuando se habla de Rusia, alguna de las primeras ideas que se nos vienen a la mente es su potencia armamentista y su letal ejército. Todo esto debido a que Moscú no escatima al hacerse notar por medio de exposiciones públicas de sus ejercicios y desfiles militares, a tal punto que estas actividades se transmiten a través de los medios de comunicación para que los demás estados conozcan las armas de destrucción que poseen. Una de las acciones más claras que demostraron esta estrategia de deslumbre militar fue la Segunda Guerra en Chechenia, ejecutada un poco después del nombramiento de Vladimir Putin como presidente ruso. Esta acción fue muy violenta y dejó ver que su gobierno iría hasta las últimas consecuencias para capitalizar sus intereses. Este hito histórico sirvió para enganchar una zona que económicamente es muy importante y que geopolíticamente es extremadamente estratégica, debido a su posición privilegiada en el Cáucaso como zona de transferencia con Asia Central, y un punto muy importante para lograr mantener influencia en la región. Pero estas demostraciones de poder no solo sirven para mantener unido el territorio de la Federación de Rusia, sino también para mantener una política dura en el escenario internacional. Para que los demás actores sean conocedores que al querer llevar una negociación con Rusia se enfrentarán a estrategas del más alto nivel. La última estrategia que se remarcará en este espacio es que Rusia se convirtió en un actor de notoria relevancia internacional, debido a su inteligencia para identificar socios claves. Desde principios de la primera década del siglo XXI se establecieron y se reconfiguraron antiguos tratados muy estratégicos en materia económica y militar. Es inapelable no mencionar que Rusia mantiene una perspectiva de apertura que le ha ayudado para que los múltiples bloqueos por parte de los países del occidente no frenen su desarrollo. El gobierno ruso siempre va un paso adelante, aplica tácticas de negociación, mantiene buenas relaciones diplomáticas con una gran diversidad de países sin distinción de su ideología política y sobre todo mantiene una cartera de socios y compradores muy competitiva. La política exterior rusa durante la década de 1990 no se percibía de una manera sólida, definida y consecuente. Esto debido a la ausencia de un concepto claro de identidad e interés nacional, a la vez que no se logró un consenso entre las numerosas fuerzas y personalidades políticas que coexistían en el escenario interno respecto del papel que debía desempeñar el país en el entorno mundial. Aunado a eso, líderes políticos postsoviéticos que manipulaban las consignas democráticas a su propio beneficio provocaron mayor anarquía y confusión en la sociedad, que terminó de liquidar el peso político de las fuerzas democráticas de la sociedad rusa. El caos en la vida política interna del país se reflejaba también en su política exterior. Con la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia en el 2000, la política exterior sufre cambios significativos. Mientras Yeltsin había mantenido la política exterior rusa indefinida, durante el gobierno de Putin se logró aprobar el nuevo concepto de la política exterior de la Federación Rusa, que en su totalidad iba dirigida a posicionar a Rusia dentro del plano del nuevo orden internacional. Es así como a inicios del siglo XXI, su política exterior se encauzó más hacia el incremento del comercio exterior, su diversificación, así como el fomento de las inversiones privadas extranjeras con independencia de su procedencia, y la creación de las condiciones propicias para el desarrollo progresivo de Rusia en todos sus ámbitos. En términos de seguridad, luego de los atentados del 11 de septiembre, las relaciones con Occidente no cumplieron con las expectativas rusas.
Putin intentó establecer un acercamiento estratégico y político con Estados Unidos en la medida que fuera posible, aprovechando la coyuntura favorable de la conformación de una coalición antiterrorista, lo que finalmente resultó ser un fracaso debido a la negativa estadounidense por considerarle todavía una amenaza. Por otro lado, el gobierno de Vladimir Putin priorizaba los vínculos con la región del Medio Oriente, sobre todo a partir de su segundo mandato debido al auge de la lucha contra el terrorismo, y en este contexto también intentaba recuperar el papel de mediador importante en el marco del conflicto árabe-israelí, contexto del cual también se valió para poner fin al conflicto checheno mediante campañas militares con mano dura contra los rebeldes. Asimismo, existía el interés de crear un cinturón de buena vecindad alrededor del extranjero próximo, zona de vital importancia para mantener su influencia y evitar agentes externos o potencias exógenas en la proximidad de sus fronteras. Con respecto a las relaciones con la Unión Europea, estas se limitaban a la dependencia energética, debido a que por muchos años mantuvieron fricciones en sus relaciones a razón de la permanente crítica de las instituciones de la Unión Europea a la falta de democracia y violaciones de derechos humanos en Rusia, y la situación de franca desventaja y en algunos casos de discriminación de la población de origen ruso en los países bálticos. Finalmente, las relaciones con China constituyeron en la década de los 2000 una de las prioridades de la política exterior que no había sufrido prácticamente variación en años anteriores, manteniendo y profundizando una asociación estratégica de intenso intercambio bilateral al máximo nivel, siendo el acercamiento político, económico y militar entre ambos países una respuesta a la cambiante correlación de fuerzas que existen en el entorno internacional, y además América Latina comenzó a ocupar un lugar más destacado entre las prioridades de la política exterior rusa, y es hasta el 2008 que se constata una mayor activación del interés por parte de Rusia de estrechar los vínculos políticos, militares y económicos con la región de América Latina. Desde ese momento, que coincidió con la guerra de Osetia y el apoyo militar y económico de Estados Unidos a Georgia, se sucedieron intercambios al máximo nivel de delegaciones políticas y militares entre ambas partes. En cuanto a lo que el presidente Vladimir Putin ha hecho por Rusia, no hay duda que ha dominado la política exterior rusa en un periodo marcado por una clara decadencia política y económica durante la primera década del siglo XXI. Su llegada al poder ha impulsado el crecimiento económico y el restablecimiento de Rusia como una potencia mundial, y para eso se ha respaldado en reposicionar una visión nacionalista, proclive a la construcción de la influencia global de una gran Rusia que ha ido logrando con el tiempo. Sin embargo, la sociedad rusa aún mantiene las relaciones difíciles con su pasado histórico. Luego de la caída de la URSS, es posible que muchos hubiesen previsto un futuro diferente, la Federación Rusa más libre y más democrática, lo que ahora es todo lo contrario, que a pesar que dentro de la Constitución rusa vigente, aprobada en 1993, se reconoce para los ciudadanos rusos las libertades fundamentales, no pueden ser plenamente ejercidas, así como numerosas leyes posteriores a la Constitución, lo que han permitido al Estado recuperar el control de los contenidos que se difunden en los medios de comunicación tradicional e Internet. Putin, en uno de sus discursos, ha mostrado el orgullo de los dos pasados de Rusia, tanto el soviético como el zarista, y ha adaptado los valores y símbolos de cada era a su liderazgo, así como a su gobierno, para crear identidad nacional propia. Con frecuencia, aboga por mejorar las pretensiones marcadas por su historia, y pareciera que su único fin es mostrar cuán grande es Rusia y lo gloriosa que ésta puede llegar a ser.